Hola, pues la reflexión de hoy la he titulado Mira el rostro de la gente humilde y subtitulado ¿Es el mundo real una pesadilla para ellos? Ahora aparecerán los dos enlaces para el artículo escrito. Introducción. Ahora, con la televisión, vemos los rostros de la gente. Antes, si viajabas y te desviabas un poco de tu objetivo, puede que los llegaras a ver. ¿Te has fijado en esos rostros? ¿No es ignorancia, miedo y sufrimiento en muchos de ellos? Entonces, ¿qué dicen de ellos los aposentados de nuestros vecinos? Desde el célebre "ya se apañarán" hasta el que quizás surja algo de empatía hacia ellos. ¿No te gustaría que esta sociedad fuera algo más justa? Pero, ¿qué habría que hacer entonces? Impuestos. Tema delicado. ¿Sirven para algo? ¿O solo sirven para que algunos políticos se lleven la tajada y que se aprovechen de ello el funcionariado? Entonces, ¿qué pasaría si hubiera algo más de transparencia en base a la honradez? Transparencia en la recaudación y transparencia en su destino. ¿Por qué las grandes empresas y las grandes fortunas pagan menos al erario público que las personas físicas? ¿No habría que replanteárselo? Ante este espectáculo, ¿qué crees que piensan los que tienen que pagarlos? De hecho, quien ha dicho en voz alta esta reflexión, lo han hecho callar inmediatamente. ¿Cómo? El dinero que lo puede todo. El reparto. El dinero, el trabajo, la sociedad, el bienestar. Las normas que rigen esta sociedad son la herencia de lo que hemos venido teniendo hasta ahora. El libre mercado nos ha llevado hasta aquí. Un mercado libre donde los más poderosos se llevan la mayor parte. Entonces, ¿qué les queda a los más humildes? La clase media puede tener sus altos y sus bajos, pero los poderosos y los pobres siempre continuarán siendo igual. ¿Qué puede ofrecer el nuevo mundo? ¿Qué te parece que las distancias entre los extremos disminuyan un poco? ¿No crees que a los poderosos les sobra de todo para compensar a los desvalidos? ¿Qué pasaría si los ricos dieran un poco de lo suyo para los pobres? Ya sé que lo quieren todo para ellos, pero ¿la ley no podría hacerles entrar en razón? La ley que nos ha sido impuesta. ¿En quién crees que piensa el legislador? Hay que tener en cuenta que los legisladores dicen que son los representantes del pueblo, pero a quienes en realidad representan es a los poderosos, que con una parte de sus ganancias la reparten con ellos. Entonces, ¿con quién piensa el legislador? ¿Con los ricos y poderosos o los pobres? Un día apareció lo que entonces se llamaba la democracia, pero eso nunca ha sido real, porque ese sistema ha estado amañado. El mundo de ahora. Aunque nunca quisieron dar cultura a los pobres, los poderosos saben que el ciudadano está despertando. Es como una tinaja en la que aparece una grieta y llama a sus lacayos bien pagados para que la reparen, para que no se salga lo de dentro. Son 4 cosas las que mantienen a los recluidos en la tinaja: la ignorancia, el miedo, el consumo y las religiones.
Lucharán para no dar educación a los humildes y mantenerlos de ese modo en la ignorancia. Insuflarán el miedo ante la población. Ofrecerán consumo a los consumistas por encima de todo. Y darán esperanza a los supersticiosos e ignorantes con las religiones. Si las clases inferiores no tienen en qué gastar el dinero, lo ahorrarán y rezarán a sus dioses para que vengan tiempos mejores en los que gastar el dinero. Cualquier cambio podría considerarse a mejor. Topará siempre con la ideología conservadora que dirá: Señor, Señor, que me quede como estoy. Da igual que sea rico o pobre, pero al no tener solidaridad, al ser egoísta y no pensar en los demás, no querrás que el mundo cambie y que te quiten las migajas que te has ganado. Lo único que has hecho ha sido recogerlas de la mesa del poderoso. ¿Quién gobierna el mundo? Pensemos un poco. No será el capital, pero ¿quién es el capital? ¿Los políticos? No, ellos son unos mandados. ¿Pero de dónde viene? Pues de alguna gente desconocida con mucho poder. Son la gente incógnita, encubierta, enigmática, pero muy rica. Están muy desperdigados en todo el planeta, pero todos van a lo que les conviene, a sus intereses. El dinero es la base de todo. ¿Quién lo genera? ¿Con qué se apoya? En algún momento de la historia fue el oro. Después pasó a ser el petróleo. Pero ahora se basa, según dicen, en el Producto Interior Bruto de un país. La cuestión es que, si pensamos un poco, son los bancos centrales los que tienen la maquinilla y por lo tanto son ellos los que la ponen en marcha. Total, un timo para creyentes. Un mundo nuevo puede ser posible. Hasta la próxima reflexión.